a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Eurostat, a Oficina Europea de Estadística, deixa moi claro: os españois non teñen presa en abandonar o nido paterno. De feito, a media europea atópase nos 26 anos, mentres que en España atópase nos 29, a idade na que se produce a independencia da casa dos pais. Todo isto explícase porque case a metade dos menores de 25 anos atópanse no paro e os que teñen entre 25 e 30 anos, case un 29% non ten traballo. Todo isto está a provocar un grave problema estructural do que imos a falar hoxe, pero ademais tamén imos a tratar outro problema que se produce a consecuencia desta dificultade para atopar un oco no mercado laboral, que é o problema dos ninis. Un de cada 5 españois de entre 19 e 29 anos non estuda nin traballa. Ademais, tamén imos a abordar outro problema que é o síndrome do nido vacío, que se produce cando os fillos se van fora da casa. Para tratar todo isto, temos hoxe, como cada semana, a Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, Alba. Temos tamén connosco a Nieves Figueira, ela é psicóloga. Benvida. Hola, Alba. E temos a Cristian Miller, director de A Casa das Linguas. Benvido, Cristian. Hola, que tal? Como dicía, en España parece que cada vez se tarda máis en independizarse. Segundo indican os datos do Consello de Xuventude en España, 8 de cada 10 menores de 30 anos aínda non deixou a casa dos pais e 1 de cada 4 dos que teñen entre 30 e 34 tampouco o fixo. Nieves, comezo contigo, se che parece. Crees que é precisamente a crise, non, o principal motivo desta tardanza para deixar a casa paterna? Actualmente, sí, o sea, a situación económica actual sí que non permite aos xóvenes poder deixar a vida no fogar. Date de conta que primeiro tens que encontrar unha estabilidade laboral, non? Se hai paro, non tens tanta posibilidade de atopar un traballo. Se non atopas un traballo non vas a ser independente económicamente. Entón, o salir do fogar sí que é complicado dada a situación económica actual do país. Por exemplo, temos o caso, aquí está Cristian, de Alemania, que realmente, mentre nos estamos por debaixo da media europea, é dicir, os 29 anos é a media de idade de sair da casa, en Alemania, en cambio, está nos 24, se non me equivoco, por riba, non, da media europea, que é dos 26. Por que existe esta diferencia respecto a España? Bueno, por un lado, lo que estabas diciendo tú, Nieves, la situación económica es muy importante. Es decir, si no hay dinero para mantenerme, sea para pagar un piso o en general para sobrevivir, pues no lo puedo hacer, aunque quisiera. Entonces, tenemos que ver dos factores. Uno es eso, que tiene que haber la posibilidad financiera para poder vivir independientemente sin depender del dinero de los padres. Eso puede ser para un estudiante una beca que realmente te ayuda a mantenerte y una beca que no solo es para unos pocos, sino generalizada. O también la posibilidad de conseguir trabajos, ahora hablo de los estudiantes, trabajos por pocas horas, pero donde ganas suficiente dinero como para mantenerte más o menos. Esto es lo que existe en Alemania y, existe hace mucho tiempo. Entonces, claro, esto lo hace mucho más fácil, ¿no? Esto sería una cosa. Luego ya tenemos que hablar de cuestiones de mentalidad que a lo mejor lleva a la gente a quedarse más tiempo en casa de lo que es la media alemana. O sea, crees que aquí como que se acomodan un pouco máis a hora de buscar un traballo? Para encontrar un trabajo, no, eso no es la comodidad, esto es también lo que te ofrece el sistema, lo que te ofrece el país. Es decir, si tú buscas aquí un trabajo por pocas horas, es mucho más difícil encontrar algo que, por ejemplo, en Alemania. Si yo pienso en mi época de estudiante en Múnich,
yo creo que seguramente más de la mitad de las camareras eran estudiantes, camareras y camareros. Era fácil conseguir un trabajo por 3 horas, 4 horas por las tardes y bien pagado además. Había instituciones dentro de la universidad incluso donde tú podías ir por la mañana y decir, ¿hay algún trabajo? Y decían, mira, en una lista, y había mucha gente esperando, pues tenemos esto. Y tú ibas por un día, 2 días, 3 días, lo que podías hacer, y trabajar de cualquier cosa. Algo que es también algo muy normal, o se considera algo muy normal en Alemania. Nadie se dice, no, esto no lo hago yo, ¿no? Mientras que eres estudiante, pues haces esas cosas y estos son experiencias. Si yo empiezo a hablar aquí de lo que he trabajado cuando era estudiante... Sí, cuéntanoslo. ¿Quieres? Sí. Sí, porque es lo que tú acabas de decir. Igual es que aquí son muy exquisitos, entonces me gustaría que lo comentases. No, pues mira, un trabajo que fui haciendo durante varios años en una empresa de portero en turnos. Eso era un trabajo muy agradable en verano, en las vacaciones de verano. Las vacaciones, bueno, ahí tendríamos que entrar en el sistema de la universidad. Tienes vacaciones más largas, pero tienes que escribir trabajos, ¿no? Son menos exámenes y más trabajos. Entonces, claro, esto me daba la posibilidad de escribir incluso mis trabajos en el trabajo, porque si estaba ahí de noche, no había internet, no había ni tele por la noche, estabas solo. Y entonces podías hacer eso. Pero también trabajar en la empresa, en la construcción, en eso, ahí, por ejemplo, hacían gomas para hacer estas cintas, ¿cómo se llaman? Cintas interminables, es decir, para las empresas que van... cintas, Rollos. correderas, cintas, no sé cómo se llama. Entonces, era un trabajo duro. Tú llegabas a casa y trabajabas a lo mejor toda la noche o hasta las 4 de la mañana y llegabas y con mucho calor, muy mal olor, pero hacías esas cosas. Trabajaba en un cine de coches haciendo hamburguesas, trabajaba lavando coches, cosas de todo tipo. Claro, pero ti falas non, mentras estudabas, que Sí. aparte traballabas. Bueno, eu creo que iso é algo moi bon, no caso de que, bueno, polo menos independizaste un pouco, non, do feito de que estean teus pais pagando todos os estudos, pero tamén o problema é, se acabaches os estudos, podes sempre coller traballos dese tipo, non hai ningún problema, pero chega un punto no que tanto traballo temporal non vale para sosterse ou para decir, bueno, podo facer uns plans de vida, porque non, vais a acabar, non? No, porque iso é algo temporal e non che estabiliza económicamente, co cual tes que depender de alguén que che permita o poder pagar un piso, pagar auga, luz, que se non tes un traballo non fijo, non, pero sí estable, ao longo de bastante tempo non te vas a arriesgar, non, a ir para despois volver. Efectivamente, eu creo que o problema agora de a maior parte dos xóvenes, non, que acaban a carreira e o mellor están como nunha burbulla, non? Mentras están na carreira, bueno, todo está ben, eles están estudiando, os pais axúdanlle, pero claro, unha vez que remata esa carreira é cando realmente se atopan que a realidade. Sí, porque eu creo que, porque sí que pasa en outros países, ao mellor estudian e traballan ao mesmo tempo, e bueno, te podes ir independizando, claro, xa te vas acostumbrando que é vivir fora da casa familiar. Pero sí que é verdad que tes unha seguridade, non? Se estás estudiando, prefieres manterte na casa... Una seguridade ou unha comodidade? Non, unha seguridade. Porque hai de todo. Non, vamos a ver. A ver, pero tamén hai moitos pais que non queren que os fillos traballen, queren que se centren nos estudos, porque estás o que estás. Ya, pero mira unha cosa, habrá gente que necesite efectivamente tiempo, porque todas las personas no somos iguales. El problema de este país es que nos hemos acostumbrado a que los hijos, a ser, digamos, casi esclavos de nuestros hijos, a darles absolutamente todo. Y cuando se van a estudiar a la universidad, ¿cuántos hay? Y todos conocemos casos del abogado que son los 35 o 38 años y todavía está terminando la carrera. Claro. Después, ¿cuántos conocemos también de que el primer año, nada, ya los padres que se mentalicen que el primer año de carrera el niño no les va a hacer nada? Pues claro,
viene de un pueblo, viene de un control más estricto cuando estaba en el instituto o en el IES, y entonces, claro, va a ir a la universidad, va a encontrar con otra gente, se va a desmadrar. O sea, para eso sí está capacitado, para desmadrarse, pero no está capacitado para buscar trabajo unas horas, porque entre otras cosas, anda, ¿cómo voy a estar yo trabajando 2, 3, 4 horas y después tener que estudiar? Es que el cuerpo no me puede con ello. Ah, sí, pero te puede para hacer la ruta del bacalao el viernes, el sábado y el domingo, ¿no? O como, por ejemplo, tengo yo un muchacho de 18 años, este año empezó su primer año, se ha presentado a una asignatura nada más. A las otras 4 ni lo conocen los profesores. Pero claro, es que le costaba mucho levantarse de cama, según él. Hombre, o sea, claro, mientras los padres, que son tremendamente unas personas abnegadas, sacrificadas, que están levantándose a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para ir a atender sus quehaceres, porque son gente del rural con granjas y demás. O sea, no, esto es de caraduras, ¿vale? Vamos a poner cada cosa en su sitio. Yo creo que yo creo que a partir de los 16 años, en verano, en los meses de verano, los chavales debieran de hacer algún tipo de trabajo, o si no es trabajo, un voluntariado, ¿vale? Para coger un hábito y una costumbre de trabajo, que normalmente no lo tienen. ¿Cuál es el problema? Claro que no se van de casa, pero ¿cómo se van a ir de casa? ¿Pero cómo se van a ir de casa? Si mamá les manda los 5 o 6 tuppers para cada día. La bolsa con la fruta, el no sé qué y el no sé cuánto, y además le hace la maleta y va con la ropa planchada y arreglada. Hombre, no se va de casa en la vida, tiene chacha permanente. Claro, ¿qué ocurre después con esa gente? ¿Cómo va a ir esa gente a limpiar un baño, por ejemplo? ¿Qué estás hablando? Si no lo han hecho en la vida y además ya tapan la nariz a 1 kilómetro de distancia. Claro. Y luego nos encontramos que algunos de esos que van a la universidad pierden su tiempo en la universidad y después se transforman en ninis, es decir, ni lo uno ni lo otro. Entonces, bueno... eso sí que ya es un problema. Claro, es que ahí está la cuestión, es decir, los padres, ¿hasta qué punto estamos obligados a mantener a una generación, ¿vale?, que el hecho de trabajar como que no va con... Y cuidado, Pero, Concha, Alba, cuidado. No, porque te voy a decir una cosa. Mira, vamos a ver, ¿por qué ha venido tanto inmigrante y está trabajando? Porque están haciendo los trabajos que los españoles no quieren. Lo mismo que ocurría cuando nosotros emigrábamos a Suiza, a Alemania, etcétera, etcétera. Se hacían trabajos que nosotros, que los nativos no querían hacer. Sí que hay trabajo, lo que no hay es ganas de hacer esos trabajos. No digo que no haya paro, cuidado, que yo el paro no lo voy a negar, evidentemente, ¿vale? Concha, pero hai traballos, pero que traballos hai? Hai traballos contratos temporales, o sueldo non che dan nin para pagar o alquiler dun piso. Pero para que quieres tú un contrato fijo? Para que quieres un contrato? Unha estabilidade. Perdona, fijo en esta vida ya no hay nada, y vayámonos acostumbrando, no va a haber nada fijo y va a haber cada vez que moverse más, y tenemos que tener claro que no vamos a tener el trabajo a media hora de casa, que igual hay que moverse bastante más. Pero además hay otra cuestión, vamos a ver, tú dices, pero es que los chavales no tienen que tener un trabajo fijo, Dios mío, si tienen un trabajo fijo con 18, 19 años, ¿qué van a hacer? No, pero tendrán que condicións decentes. Ya vamos ahí. ¿Sabes lo primero que te dice un joven cuando llega? No sabe muy bien ni para qué viene, pero ya te pregunta cuánto va a cobrar. En mis tiempos no decíamos cuánto vamos a cobrar, decía cuánto vamos a pagar. Porque primero hay que aprender. Yo tengo que saber cuánto va a rendir esa persona, cualquier empresario tiene que saber cuánto va a rendir esa persona o hasta cuánto sabe para después asignar un salario. Aquí, como todo lo tenemos establecido por tablas, da lo mismo el que sepa que el que no sepa, el que tenga ganas como el que no, el que ponga interés como el que no lo ponga. No, mira, eso no es así. Home, pero agora eso faise con currículum, con entrevista de traballo, e máis ou menos ves as aptitudes desa persona. Sí, ya te digo, hay que contratar un psicólogo, pero cibernético. No nos hay. Vale, pero ya te voy más lejos, vamos a ver, es que hay otra mentalidad, muy bien decía Cristian, yo creo que allá también existe, es decir, hay una entidad bancaria, que no la voy a nombrar, aquí en España,
que a los universitarios les da unas becas. Allí en Alemania creo que también lo hacen y las pueden devolver, no son becas, son préstamos, perdón, y los pueden devolver una vez que tengan trabajo, ¿no? Aquí en España hay una entidad bancaria, por lo menos lo había hace 1 año o 2, creo que seguirá. No hay nadie que los pida. Es decir, porque ya no hay, o sea, hay el miedo evidentemente a no encontrar el puesto de trabajo tal, pero también hay la tranquilidad de decir, ¿y para qué si me lo pagan mis padres? O sea, que ti crees que realmente os xóvenes de agora se conforman en vivir na casa dos pais, Sí. que ten todo feito, Hombre. e que non se preocupan en buscar traballo. Solo se preocupan en independizarse cuando tienen una compañía fija, llámese hombre o mujer. Isto totalmente en contra, que pensades? A ver, eu creo que se une un pouco de todo, non hai que chegar a extremos, non? Eu penso que sí que hai, verdad, persoas que están cómodas na casa, mamá me fai a comida, mamá me Home, hai limpa. xente que sí, a ver, claro, pero eu din, creo que bueno, son pois os estou ben, menos. xente que, tanto non solamente os que estudian, xente que tamén traballa. Chegas a túa casa e xa tes todo listo, comida, todo limpo, planchado, pois porque te vas a marchar, se de momento estás ben. Pero tamén hai, é verdad que hai xente que non atopa ese traballo para dar o paso de poder marchar. E me poño eu no caso, eu hasta que nós nos arriesgamos, non? Eu a máis a miña parexa. Sí que é verdad que nos metemos a comprar un piso, bueno, non tiña traballo, el sí, pero se el non ten traballo, non nos arriesgábamos. Pero hasta que el tuvo traballo... ¿Y por qué había que comprar? Porque no se podía alquilar. Alquilar, claro, mentalidad pero, también ben, europea. Sí. Pero aquí en España eso, temos a mentalidad de comprar e non alquilar. Claro, pero voy más lejos. ¿Cuántos? Y esto la pregunta la dejo en el aire y que la respondan los telespectadores. ¿Cuántos hijos que están trabajando a día de hoy y están viviendo en la casa colaboran con los gastos de sostenibilidad para sostener la casa? ¿Cuántos jóvenes? Ninguno. Ninguno. Cuando lo lógico sería enseñarles a, miran, hijo, aquí hay que pagar la luz, hay que pagar, además cómo está la luz, que además dejan la luz encendida seguido porque efectivamente no la pagan. Entonces era de decir, no, aquí se pone un tanto cada mes, que es más, lo establece el propio Código Civil. Pero mellor eses pais non queren que os fillos lles Porque dean se están para acostumbrando que forren igual. o pouco que ganen. Eu me digo, poño non na sei. situación, eu estaba, cando vim para estudiar á universidade, eu traballaba, bueno, de camarera nun bar, os fins de semanas, o que meus pais sí que me daban, non? O que alquiler, os libros, todo eso sí que contaba a parte do que eran meus pais, o que eran os gastos meus propios, pois que me quería comprar un capricho me refiro a, que sei, un jersey, ou unha colonia, pois o asumía co que eu tiña. Pero sí tamén eu creo que hai que ver a mentalidade coa que vas educada. Miña nai me educaba en que había que aforrar, había que traballar, entón eu creo que xa non é culpa tanto dos jóvenes, tamén eu creo que temos unha responsabilidade aos pais, en como vamos educados. Se na miña casa me din, non axudes, xa fago eu a cama, non limpes, non colabores, entonces xa non sale de ti, porque vai salir. Estoy de acuerdo. Eso es muy importante. Y ahí, por ejemplo, veo una gran diferencia. Primero tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es la independencia de los jóvenes cuando todavía son estudiantes, y una cosa es la independencia ya de la gente después de la carrera. Y si no consigues trabajo y si estás con un 20% de paro, vale, la situación es diferente. Pero antes, ¿por qué esta comodidad? Y ahí sí tengo que decir, y voy a contar otra vez mis primeras experiencias aquí. Cuando yo llegué aquí como profesor de filología, me acuerdo ya el primer fin de semana, un viernes que venían todos los estudiantes con sus maletas. Y yo decía, wow, vais todos de excursión. Eso era lo primero y lo único que se me podía ocurrir. ¿Qué pasa? Y dijeron, no, vamos a casa. Pero como todos. Sí. Y yo no podía entender eso. Es que no me entraba en la cabeza. ¿Y la maleta? Pero si vais solo un fin de semana, ¿por qué llevas una maleta tan grande? Entonces, era un concepto completamente diferente. Y luego decían, no, es que claro, la ropa sucia, y luego los padres mandan la comida, y así yo me quedé. ¿Y esto lo consideráis que esto es vivir solo? ¿Esto estáis aprendiendo algo? ¿Alguien sabe cocinar algo? No hace falta, traigo los tuppers. No sé cocinar, no sé lavar, no sé planchar, y no hace falta. Esto viene de antes.
Es decir, esto de mantener a los hijos en esta dependencia también tiene consecuencias. A lo mejor, y esto fue luego una teoría que desarrollé así por mi cuenta, diciendo a lo mejor esto también es una manera para que los niños tengan que venir a casa y así puedo asegurar que cada fin de semana están en casa porque si no ya no tienen para ponerse y no tienen para comer y tienen que venir a casa. Yo les preguntaba, ¿pero realmente vais a casa porque echáis tanto de menos a vuestra familia, a vuestro papi y mami? O puede haber más bien otros motivos que tienen que ver con cierta comodidad. No, bueno, claro, porque dije, pero ¿ya estáis luego con los padres o más bien salís luego? No, claro, porque salimos con los amigos y así. Así que estaba clarísimo. Esto de ir a casa el fin de semana es por la comodidad. Y entonces, claro, tenemos que ver antes ya cómo llegamos ahí. Y es lo que tú decías. Los niños estos estaban acostumbrados a trabajar en casa, a hacer sus cosas, ayudaban en la cocina, hacían cosas en general en casa. No. Esto lo hace tu mami y tú no tienes que hacer nada. Tú duermes hasta mediodía y levántate cuando la comida está en la mesa. Estas son cosas que para mí realmente no lo entiendo. Y tenemos que ir más atrás todavía. Yo cuando llegué, es simplemente, a lo mejor... Sí, está muy bien explicado. Cuando iba con los niños al parque, eran pequeñitos, tenían 2 y 3 años. Y yo veía a los padres... Y claro, a mí me encantaba que los niños empezaran ya a subir, a trepar los árboles, a hacer cosas. Y yo les decía, cuidado, aquí tienes que tener cuidado para que no pase nada, ¿no? Y así, ¿no? Pero les dejaba hacer, es muy importante. Esto es para mí un fundamento de la educación, que los niños hagan cosas. Y si se caen, no pasa nada. Eso, no pasa nada. Y después escuché una vez a una madre al comienzo, te vas a caer. Y yo dije, pero esta madre, por Dios, ¿esta madre qué le pasa? ¿Cómo se puede decir semejante cosa a un niño que está intentando hacer algo por su propia cuenta, sus primeros pasos a la independencia, de decir yo puedo caminar por ahí y lo primero que dicen es no, ni que te puedes caer, no, te vas a caer? Y yo pensaba, esta madre está un poco chiflada, ¿no? Y luego me di cuenta que esto es la frase común. Es que lo escuchaba por todos los lados. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y los pobres niños ya nada, ¿no? Vestiditos bien bonitos y para que no se ensucien. Entonces, claro, si empezamos desde ahí, desde la infancia, donde no le ayudamos a los niños a desarrollar también esta autoestima, es decir, yo puedo. Quizás incluso con la cosa ya así, no conscientemente, pero si no puede, siempre voy a estar yo, papá y mamá, y siempre me va a necesitar y así no se me va. Esto es una diferencia fundamental. Esto sí que es fundamental en comparación con otros países, como por ejemplo en el norte y especialmente ahora en Alemania, donde se intenta siempre darle esta confianza a los niños para que sean capaces luego de vivir solos. Consecuencia, estos niños no van a casa el fin de semana. Y si estudian en una ciudad que está a 200, 300 kilómetros, pues a lo mejor vienen después de 2 o 3 meses. Y en Navidades y ya se te van. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en España hemos vivido momentos frustrantes, los padres. Ahora yo me voy a poner como madre, ¿vale? Y como madre que justo soy el ejemplo de lo que has dicho en el sentido de sobreprotección. Es decir, yo fui una persona que sobreprotegí a mis hijos hasta el infinito y más allá. O sea que, como decía el otro, consejos de que para mí no tengo, pero no, es precisamente por eso, por mi propia experiencia de saber que no lo hice del todo bien. No me ha salido del todo mal, pero reconozco que no lo hice del todo bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo lo he analizado mucho, ¿no? Yo creo que es que somos fruto de esa carencia también afectiva que en su día tuvimos. Sobre todo Galicia, por ejemplo. Galicia fue una región, una comunidad posteriormente que vivió muchísimo de cara a la inmigración y la mayor parte de los niños o se criaron solos de padre o solos de ambos los dos, o incluso en un país extraño al que después volvieron. Es decir, había ahí como una ruptura, ¿no?, de afectos. Yo creo que esa ruptura de afectos
o porque los padres trabajaban como mulos horas extraordinarias. Aquí en este país se llegaban a trabajar las 8 horas más 4 horas más, o sea, 12 horas de trabajo. Entonces había muy poca vida familiar. Lo que trataban esos padres, yo por ejemplo, ya me pongo de ejemplo, era que nuestros hijos fuesen más que nosotros mismos, que no pasaran por lo que nosotros pasamos, cubrirles todos los afectos, que no les faltara de nada y que el afecto lo tuviesen, pues eso, de una manera que no es efectiva, ¿vale? Y tampoco creo que sea afectiva, más bien es un sobreproteccionismo que no les conduce nada más que luego a ser personas muy poco independientes y muy poco seguras de sí mismas, ¿no? Yo tuve la suerte que los míos a los 18 años, una cosa así, decidieron romper el cordón umbilical, que de eso ya hablaremos después, lo que a mí me costó, pero decidieron independizarse, ¿no? Ambos los dos, uno para Palma de Mallorca y el otro para un piso de alquiler. Quiero decir con esto que tal vez esta generación que conocemos ahora mismo es esa generación que no ha sido o que no se ha sido tan afectivos con ellos, ¿no? Es decir, que de alguna manera todo el hecho de tener que trabajar, de tener que salir adelante, de querer evolucionar, de querer avanzar social y económicamente, pudo llegar a un cierto desapego que después hemos querido solventar con ese afecto tan desmedido y lo que hablamos, te llevas el tupper, ay mi niño por Dios que no falte ese frío, y si se le ha olvidado la cazadora se la vamos a llevar a propósito aunque tengamos que hacer 150 kilómetros. O sea, eso es lo que hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que ahora nos hemos dado cuenta que no podemos seguir haciendo eso, porque estamos haciendo una generación de ninis y también una generación de personas que dicen marcan ellos las pautas de cómo se han de hacer las cosas, y las pautas normalmente las marca la sociedad, no el individuo. Desgraciadamente a mí me encantaría que el individuo fuese capaz, uniéndose o agrupándose, de marcar pautas. Las pautas vienen marcadas por un sistema que incluso ya es globalizado y que o nos adaptamos a él o tenemos muy pocas posibilidades de sobrevivir. O sea, en España, bueno, os datos que hai é que un 22,8%, bueno, que hai un 22,8% de ninis. Es esa generación de la que te hablo. Que é por esa sobreprotección sí. Totalmente. que brindan os pais. Sí, eu creo que sí, porque en eso estou de acordo con Concha, non? Sí que sobreprotegemos aos nenos, como dicía Cristian, xa nos anticipamos, te vas a caer, no, vamos a sudalo, non? Pois eu vou guiando ou orientando como ten que facer as cousas para que el se sinta seguro, me sinto seguro, non me frustro ante as situacións que me van a romper, non? O meu esquema. Entón, sí que o sobreprotegemos. E como sobreprotegemos? Pois no que nos permite o tempo, o pouco tempo que temos, non? Se traballamos, chegamos a casa, non fagas, ti sale, divírtete, bueno, Jana, traballas, bueno, pois para ti, disfruta o ti, non? Sí que hai esa sobreprotección por unha falta de tempo de horas, non? Que lle dedicamos. E tamén por un malentendido orgullo de madre, orgullo de padre, ¿no? De decir, oh, mi hijo está en la universidad y por supuesto va a sacar un título universitario y que se dedique íntegramente a él, tampoco sabíamos lo que costaba sacar ese título universitario, ¿no? Que no es tan difícil como parece y que sí que quedan muchas horas libres, todas esas que le dedican a salir por ahí adelante y a montar las juergas en los pisos, o sea, vamos a ser claros. Entonces yo creo que fueron esas dos cosas. Hay también una cuestión, y yo cuando hablaba del tema afectividad, no nos vamos a engañar, Cristian, es decir, la mentalidad afectiva de los países nórdicos fundamentalmente es mucho más fría, mucho más racional, menos afectiva. Nosotros tenemos los calores del Mediterráneo que nos hacen ser un tanto explosivos, ¿no? Vosotros tenéis el Polo Norte y eso os contiene, os hace un poco más fríos. Pero yo creo que ni lo uno ni lo otro, ahí por Francia, Suiza tendríamos, ¿no? el término medio. Pero sí es verdad, yo reconozco que sería muy importante que tuviésemos claros los conceptos y hasta dónde tenemos que ser considerados, afectivos, con nuestros hijos, ¿no? Es decir,
tiene que llegar un momento en que decimos, vale, chico, tú te vas a la universidad, vale, este primer cuatrimestre tienes que otear, ver cómo están las cosas ahí, pero mira, tu padre y tu madre están trabajando duramente, mira si te puedes hacer un reparto de publicidad, lo que tú bien decías, es decir, por algo estás también ahí sentada, es decir, claro. no es que te hayamos puesto la silla y hayas llegado y te has sentado, es decir, es porque efectivamente tuviste la responsabilidad de trabajar y estudiar, y es que eso es muy beneficioso, porque si no los jóvenes no saben el esfuerzo que requiere ganar el dinero y ahorrarlo, es decir, no hay mejor forma de comprobar lo que valen las cosas que teniéndolo que pagar tú mismo. Pero, a ver, eu que vos pregunto é, credes que os famosos ninis, o sea, son ninis porque queren ou porque as circunstancias os obligan? Eu creo que hai un poquinho de todo. Eu creo que hai un pouco de todo, non? É como unha mezcla. Bueno, eu xa non teño interés nin en estudiar nin en traballar, e na casa non teño normas, non teño límites, non me exigen nin traballar nin estudiar, entonces é un poquinho, non? Tanto dunha parte do xoven, que xa el non ten ese interés, é unha parte dos pais, que non lle poñen uns límites ou unhas normas, non? Pero, en cambio, eu que creo, bueno, que percibo no meu ambiente é realmente moitas ganas de traballar, é dicir, a xente que fixe uns estudios quere traballar. E de cobrar 1.500 euros, porque cuando les dices, no, a ver, es que, vamos a ver, es que en cuanto les dices, mira, yo te voy a poner un ejemplo, fui estas navidades a una superficie comercial y yo sabía perfectamente quiénes habían sido, digamos, empleados para esas fechas navideñas y quiénes eran los fijos, porque, bueno, aparte que es un centro comercial que conozco bastante. Entonces yo llegué a los dos, que eran dos chicos además, dos hombres. Era una parsimonia, era una cosa de, estoy aquí, pero me da igual. Yo ya dije, mira, no te preocupes, trae, ya lo envuelvo yo. O sea, no me daba la paciencia, Concha, para máis. Non pensas que o mellor hai xóvenes que están frustrados porque estudaron certa carreira e teñen que estar traballando unha cousa que non ten nada que ver co que fixeron? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que yo he hecho en esta vida para las que no estudié? Sí, claro. Claro, vamos a ver, es que la cuestión es esa, tú tendrás que trabajar donde encuentres un nido de trabajo, ¿vale? Y a partir de que tengas ese trabajo, empezar a hacer un abanico de posibilidades, abrir un abanico y decir dónde me puedo colocar, sin perder de vista el horizonte. Es decir, yo tengo este trabajo, no lo puedo perder, porque de ello depende mi subsistencia. Pero ahora voy a abrir un abanico de posibilidades a ver dónde puedo trabajar, desde ahí. Y eso es lo que es decir, vamos a ver, yo he construido barcos, que no tenía ni idea, o sea, yo no los construía, pero dirigía la empresa que los construía, ¿vale? He vendido fruta, he vendido ollas, tarteras, es decir, he hecho de todo en mi vida, ¿vale? He tenido una inmobiliaria, una tienda de... Es que no sabes lo que te va a deparar la vida, lo que uno tiene que ser es muy polifacético. Quiero decir, no puedes decir, no, yo como he estudiado para abogado, no hago nada más que abogado. Hombre, no. No, yo como hice solamente fontanería, FP, pero claro, no, vamos a decir, conste que los de FP, que son buenos, salen todos con trabajo y todos tienen posibilidad incluso de montar su propia empresa, que yo sabes que soy una defensora de la formación profesional, más incluso que de la universidad. Es decir, lo que no puede ser es que tú llegues, entrevistes a una persona que acaba de terminar la carrera y que te diga, ¿y cuánto voy a ganar? Yo te vuelvo y te digo, yo tengo que decirle, ¿y tú qué trabajo sabes hacer? Es que igual resulta que no tienes que ganar 1.000 euros, igual resulta que vales tanto que tienes que ganar 1.500, pero también igual resulta que no estás preparado para ganar los 1.000 euros y tienes que ganar 600. El problema es que los jóvenes de hoy en día tú les dices de trabajar por 300 o por 400 euros y te dicen que tururú de La Habana, que se van para casa, que está mucho mejor. Sí, yo lo creo. Sí. Hay diferentes cosas. Entonces, yo pienso que sí que tenemos que diferenciar. Existe la posibilidad para vivir, para tener un trabajo digno o no. Pero esto no quita que me tengo que esforzar, que tengo que pasar por tiempos un poco más difíciles. Para enganchar un poco, yo no le quiero quitar ningún mérito a la sociedad aquí y me encanta que sea más afectiva. Ahora, lo que creo que habría que pensar es qué significa esto si yo le doy el amor a los niños, qué es lo que quiero hacer con eso. Yo creo que el amor es fundamental para que los niños se sientan seguros
y puedan desarrollar una autoestima alta que es importante para la independencia. Yo como padre tengo que, con todo el amor del mundo, y que me gusta que sea más aquí, repito, afectivo, tengo que intentar preparar a los niños para la vida después del hogar en casa. Si no logro eso, he fracasado, porque yo tengo que preparar a los niños. Eso funciona en todos los ámbitos así. Esto no funciona mimándolos hasta el no va más, porque, claro, luego se frustran si no tienen la misma comodidad como en casa cuando viven solos. Es decir, tiene que ser un piso adecuado, me tiene que rendir el dinero para vivir también mi vida como la vivía antes, cuando no pagaba ni alquiler, ni comida, ni nada. Cuando ya tienen que gastar su dinero en el supermercado, ya dicen, ups, pero esto vale. Entonces ya no me queda para la tarde para salir y la discoteca y qué sé yo. Entonces, claro, estas cosas hay que enseñarles ya antes, para que esto no sea una frustración, sino que digan, bueno, pero esto lo prefiero a estar en casa y no tener mi independencia y tener que preguntar siempre, ¿puedo hacer esto o lo otro? No, yo me voy a ganar mi dinerito y puedo vivir solo en este piso o compartirlo con amigos, y aunque no tenga todos los días la buena comida de mamá, pues tengo algo, no me voy a morir de hambre. Y voy a tener nuevas experiencias. Entonces, esta valoración, ¿qué es más importante? ¿Seguir con la misma comodidad? A lo mejor incluso tener un coche o qué sé yo. O decir, pues no me hace falta todo esto, pero la independencia me vale mucho. Y no significa que por eso no tenga que tener el cariño a mis padres o mis padres no me tengan el mismo cariño porque no me dan este lujo todos los días, sino que eso tiene que seguir igual. Tiene que seguir igual con este apoyo emocional, pero sin pensar que todo es la comodidad. O que pasa é que eu creo que moitos dos xóvenes non valoran o que é a independencia en sí, en valerse por un mismo, non? Eu creo que os xóvenes o que valoran é o material. Claro. É o que dicías ti, me podo independizar, pero claro, se me independizo xa teño que pagar un alquiler, unha hipoteca, un gastos de luz, agua, comida. Claro. Se estou na casa, sí, tamén. Si estou na casa me podo comprar un coche, me podo ir comprar cousas de marca, entonces... ¿Cómo que me puedo comprar un coche? Si ya te lo compra mamá y papá. ¿Cuántos cuántos jóvenes van en la universidad con mejor coche que el propio profesor? Así. Si no, no estaría el campus atascado como está. Es decir, ¿él ha ganado para comprarse ese coche? No. Pues entonces, es que se les ha dado todo, absolutamente todo. Y entonces, claro, pasa como el cuento recientemente fui yo a un viaje y estaban unas ardillas por allí, ¿no? Eran en una zona, digamos, reservada, y había ardillas y tal, y ponían no dar de comer a las ardillas. Y dije, ojo, pues qué pena. Digo, pobrecitas, pues sí, es una maravilla, digo, ven de aquí. Y me dice, la amiga que iba conmigo me dice, parece mentira que tú hagas eso. Y digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque tú no ves que si los das de comer a ellos, después ellos no se saben defender y los depredadores se los zampan. Y dice, eso es lo mismo que a los niños. Es decir, si se les da todo, después cuando van a la vida real, el mundo se los zampa. Y es verdad, la naturaleza nos enseña. Pues esa es la realidad. Esto es lo que cuando tú hablas, ¿tú crees que Alba? Pues sí, creo que ahí está, se le ha dado todo, ¿vale? Y ahora efectivamente buscarlo y tratar de buscarlo por ellos mismos es dificilísimo. Pero sí, esto no quita que hay que tener o hay que crear la situación adecuada. Esto que decías de los bancos, eso me parece una idea estupenda, que tú tengas, si los padres no te pueden financiar, o simplemente para decir, no, es que yo quiero estudiar esto y los padres querían que estudiara otra cosa, no, yo estudio esto y yo me voy a financiar yo mismo, pero tiene que haber reglas por parte del Estado, no por parte del banco. Es decir, este dinero se devuelve si se consigue un trabajo adecuado, si se consigue un trabajo en cuotas que no influyan, que no me baje pagando estas cuotas, devolviendo el dinero, que no me baje del mínimo.
Es decir, yo tengo que conseguir un trabajo adecuado para tener que devolver este dinero. Una cosa así es así. como funciona en Alemania, Eso, ¿no? así funciona ahí. Y luego lo pagas durante 20, 25 años, pero en unas cuotas que ya no las notas tanto, apenas. Son cuotas bajitas. Y están, digamos, avalados por el Estado. Sí. Tú no vas al banco. Tú pides esta beca o esta ayuda a través de la universidad. Tienes que llevar cosas, lo que te pidan ellos, pero no haces el contrato con el banco. Y creo que eso es muy importante, que no llegue a una situación Claro, como en pero luego Estados habrá Unidos, donde claro. donde terminas la carrera a lo mejor con 250.000 euros de deudas. Ya, pero por ejemplo en Estados Unidos es así, efectivamente, es con eso. un banco. Pero tú imagínate, alguno de vosotros, Cristian ya sé que no se lo puede imaginar, pero nosotros que somos de aquí de toda la vida, ¿os imagináis lo que ocurriría si a algunos de estos jóvenes de 18 años le dijeran, no hay ningún problema, durante 3 años tú vas a tener tanto dinero, vas a estar independiente, vas a tener tu carrera y cuando termine tu carrera tú regresas el dinero, ¿no? O sea, tienes que devolver el dinero. ¿Cuántos jóvenes creéis que lo harían? ¿El 20, el 30, el 50, el 60, el 80? Yo creo que... y os quedáis todos así callados, ¿verdad? Es complicado calcular esa probabilidad, Concha. Amiga, pues ahí está el problema. Pero ahí está el problema, porque tal vez van, y ahí ese ya es tema de otro debate, pero tal vez van a la universidad mucha más gente de la que realmente debiera de ir, punto número 1. Punto número 2, realmente va a la universidad después también gente que aprecia muy poco el esfuerzo de sus padres y por ende también del Estado, porque sus padres hacen ya demasiado pagando lo que pagan, pero luego hay un Estado que está pagando un dineral por la carrera de estas personas, ¿vale? Sería muy distinto que tuviesen la responsabilidad de devolverlo, ¿verdad? Que pensarían de otra manera. Puede ser. Bien. Vale, entonces ya vamos entrando en materia. Luego están estos jóvenes que trabajan y que a mí me parece estupendo y fantástico y maravilloso, pero que no entregan nada en casa. Y cuando le dices, por ejemplo, pues tienes que entregar de tu sueldo el 20%. Y dicen ellos, ¿y por qué? Dije, hombre, pues mira, porque hay una habitación más en la que tú duermes que gasta luz. Porque hay una persona más que se baña y gasta más agua, gasta más gas y además te ponen el plato en la mesa. Digo, porque me decía, esta persona me decía, tiene 20 y pico de años, me decía, pero si es que yo arreglo mi habitación, digo, ya, y las sábanas, ¿quién las lava? El detergente, ¿quién lo compra? Tal. Vale. Pero perdón, ahí ya preguntaría, ¿cómo puedes vivir en casa si tienes un trabajo? Pues hay muchísimas. Andar, pero esto, por ejemplo, es la cosa. Y otra cosa que incluso más, que ya me quedé también, porque, a ver, yo preguntaba también, y eso es otro tema que daría también para mucho, preguntaba a las estudiantes que vivían en pisos compartidos, tanto chicos como chicas. Y dije, ¿cómo es esto ahora? Hay tanta igualdad que realmente todos hacen lo mismo y cuidan la casa de la misma manera. No, decían las chicas, de esto nada. No, que los chicos súper mimados y no hacen las cosas. Pues esto puede llegar a tal extremo, que lo vi también varias veces ya, así que creo que no son casos aislados, de parejas que se divorciaron y el hombre va otra vez a casa. Sí. A vivir con papá y mamá. Ese es el síndrome del retornado. Sí, pues estas son cosas que realmente, esto sí, para mí fue un mundo completamente pero eso ya diferente. no es de ahora, eso antiguamente decían, nuestras abuelas decían aquello de fillos criados, traballos doblados, es decir, hijos criados, trabajos doblados, porque claro, y decía muy bien el otro día Emilio Calatayud en una de las conferencias, desarrollando desde que el niño nace, ¿no?, hasta que el niño crece, se reproduce y te vuelve de vuelta para casa, él y el nieto y lo que venga. Quiero decir, o sea, ¿sabes? Y es curioso, mira, y además ahí se da una circunstancia muy curiosa. Yo no sé si algunos de los que estáis aquí en la mesa lo habéis vivido. Yo lo he vivido en varias, no en carne propia, pero sí de amigos y conocidos y padres, tal.
Es decir, el hijo o la hija se independiza. En la hija ocurre menos porque siempre tira más a casa de mamá y de papá, ¿no? Pero ambos los dos se van, se casan, tienen su piso, eso sí, igual algún día, 1 hora, 2 horas a lo sumo, van a casa de los padres, recogen las patatas, los huevos, el conejo y la lechuga, y se van de vuelta otra vez para su piso. Pero apenas si se habla nada, no se habla, no se dice, y es más, si le dice el padre, hijo, pero ¿cómo has comprado ese coche? No, calla papá, que nosotros sabemos lo que hacemos, ¿vale? No te puedes meter en su vida, no puedes decirles nada, sí, pero cuando llega el divorcio, el hijo viene o la hija, viene con las orejas gachas de nuevo a casa de papá y a casa de mamá. Sí, eso realmente es claro. increíble. Pero ahí también ves pero no que se la acuerdan del independencia afecto que les dieron primero. No tiene tanta importancia como la comodidad. Entonces, vuelvo otra vez porque es más cómodo, no porque no me lo pueda permitir, porque no es que haya quedado en paro y ahora ya no puede financiarse, sino que... É que realmente non, a xente que, bueno, os xóvenes que teñen traballo, que realmente se poderían permitir independizarse, que non o fan, eu creo que é por comodidade, non? Sí, Supoño, creo porque que senón, no que explicación? están preparados. Están muy mal si están solos, anímicamente se deprimen, están fatal, entonces van a casa de papá y mamá que les vuelven a dar la habitación que tenían, se la han preparado, incluso se la redecoran, ¿vale? Y de esa manera están libres para poder salir, porque incluso si tienen un bebé, un hijo o tal, pueden salir igual los fines de semana, porque ya se encargan los abuelos de cuidarlos. O sea, comodidad. Y también tener su dinero para... como era gastos en la juventud, para salir, pues, para sus cosas. Y luego está lo que o síndrome do nido vacío, que xa nos queda pouquiño tempo, que, bueno, temos aquí a Nieves, que é psicóloga, que nos contase un pouquiño en termos xerais que é isto. Pois o síndrome do nido vacío creo que foi acuñado por McEvery en 1937, non me quero equivocar na data, pero creo que foi sobre esa data. É un síndrome no que se asocian varios síntomas, non? Desde estados depresivos, de ansiedade, ante o abandono dos fillos do fogar, non? Os pais se casan, teñen fillos e se dedican pois a coidar dos fillos. Entonces a túa vida se une ao seu coidado, á súa educación. Entón, unha vez que este se independizan, falta, non? Ese nido quedou vacío, non? Por eso se chama así. Non está recoñecido nin está acuñado en ningún tipo de manual, nin os típicos de DSM-5 ou CIE-10, que sí son donde se recollen todos os tipos de trastornos, pero sí que hai eses síntomas que é común a moitas das parexas. Que é un pouco que dicíamos de sobreprotección, claro, vamos a ver, es distinto. Es decir, yo ahí tengo mi propia teoría porque pasé por ello. Entonces, yo además, claro, yo he sido muy madraza, yo he sido mamá gallina, que yo creo que aún hoy, si me dejasen, seguiría siendo mamá gallina. Lo que pasa que ya no me dejaron. Pero se junta con una época muy importante en la mujer y es, hablábamos antes, por un lado, la frustración que puede tener acumulada la mujer de una infancia no demasiado afectiva, donde una vez que ella tiene sus propios hijos, porque curiosamente esto se suele dar en la mujer, en el hombre no se da, cuando tiene sus propios hijos, digamos que los cuida tanto, los sobreprotege tanto, que cuando estos levantan el vuelo, ella está también en una época de menopausia que también afecta, ¿vale? Y mira hacia atrás y ve que solo ha sido madre, ¿no? Y que no ha hecho nada más en la vida, más allá de que ha podido estar trabajando, además, y que de alguna manera ese afecto que ella ha dado no lo siente recompensado, no lo ve devuelto, si se puede decir de devolver, ¿no? Es decir, no ve esa misma afectividad en los que vienen de fuera, ¿vale?, o en los propios que se han marchado de casa. Era lo que te decía yo, que vienen 1 hora para comer y después se largan, no hay esa conversación, esa camaradería, ese afecto. Y ahí es donde las madres efectivamente comienzan las depresiones, vienen en muchos casos los problemas con la pareja y hay toda una serie de conflicto que se genera en la mujer que es realmente... Sí que es importante, es importante. O síndrome do nido vacío e o de divorcios en edades de edades nas que os fillos xa se independizan, así que hai unha alta probabilidade. Sí.
Bueno, xa non nos quedou máis tempo para comentar este asunto, realmente necesitaríamos máis, pero bueno. Podemos volver outro día sobre Podemos, exactamente. Bueno, pois nada, aquí rematamos o programa. Como viñemos falando, aínda que Concha non está moi de acordo comigo, os adolescentes, os mozos son un dos colectivos sen dúbida máis afectados pola crise. En moitos casos négaselles a oportunidade laboral cando realmente hoxe día están máis preparados ca nunca. Cando a teñen, tradúcese millóns de veces en contratos basura ou en postos de traballo que nada teñen que ver no que eles están formados. Eso sí, como dicía Concha, nesto estou de acordo, como tamén explicaban eles, obviamente tamén ten que sair dos propios xóvenes o feito de querer traballar, e de ir probando cousas ata lograr encasillarse no que realmente se quere. O que non se pode facer é quedarse na casa e esperar obviamente que chegue a oportunidade a casa, porque hai que apertar en todas as portas e hoxe máis ca nunca. Bueno, moitas grazas Concha, Cristian e Nieves por estar hoxe con nós. Moitas grazas a vos tamén por acompañarnos. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.